Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el Scorecard, Transparencia Activa 2023. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en la presentación del primer Scorecard que realiza Acción Ciudadana respecto del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información. Ya la compañera Graciela Ayala les explicará la metodología, pero les adelanto, esta actividad tiene por objetivo presentar los resultados del monitoreo que se realizó a diferentes instituciones del Estado respecto de si estaban cumpliendo con el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información, es decir, tener actualizada y tener la información que los numerales, los literales de ese artículo señalan, o numerales, perdón, señalan, y a la vez, en algunos casos, hay otras obligaciones especiales en materia de acceso a la información que por el tipo de institución les exige la ley. Entonces, sobre esa, esa es la lógica de este Scorecard, que como les decimos, es el primero que hace Acción Ciudadana. Habría que decir algo, un tema de contexto, también para entender este monitoreo. Si ustedes se recuerdan, desde el 2015 hasta 2019, el Instituto de Acceso a la Información se encargaba de hacer este monitoreo. El instituto verificaba los portales web de todas las instituciones estatales, de las municipalidades, y planteaba una escala de cumplimiento de la ley de acceso. O sea, si ustedes se recuerdan cuáles eran las municipalidades que tenían mejor puntuación, cuáles eran las instituciones que destacaban por el nivel de acceso a la información que ellas mostraban. Entonces, eso lo hacía el Instituto de Acceso a la Información en ese periodo, 2015-2019. Elaboraba, publicaba, y hasta esa fecha se tenían 8 evaluaciones de desempeño de transparencia activa que realizó el Instituto de Acceso. Pero, lastimosamente, el Instituto de Acceso ha dejado de realizar estas evaluaciones. El instituto, de hecho, consultamos, hicimos una solicitud de información si tenían alguna evaluación reciente de transparencia activa, es decir, de la información oficiosa que la ley manda ser publicada respecto de las instituciones estatales. Y la respuesta, tal vez la compañera puede ampliar, la respuesta fue que no tenían evaluación, no se habían hecho evaluaciones. ¿Ya? Entonces, el instituto ha dejado de hacer esta labor que, hay que decirla, es parte de su mandato legal. O sea, el instituto tiene como obligación legal realizar este tipo de monitoreos de cara a mejorar el nivel de transparencia activa de las instituciones. En el 2020, que fue la última que ellos realizaron, si ustedes recuerdan, la declararon reservada y no la presentaron al público. No sé si ustedes se recuerdan de ese momento, que no se presentó esa última evaluación que hizo el instituto, no se hizo pública, no sabemos las razones, pero esa fue la última que, según tenemos información, se hizo. Y de ahí ya, como les decía, el instituto no ha realizado esa labor. En esa medida, como organización que trabaja el tema de transparencia, consideramos importante de alguna manera retomar ese esfuerzo que venía haciendo el instituto y teniendo en mente la metodología que se empleaba, utilizarla y hacer nuestro propio scorecard para medir el tema de transparencia activa. Obviamente hemos tratado de emular lo que el instituto hacía, ya que no lo hace, pues alguien tenía que hacerlo, y como Acción Ciudadana nos dimos a esa tarea de evaluar. Obviamente tenemos menor capacidad que la que podía tener el Instituto de Acceso a la Información. Medimos 52 instituciones, ya vamos a ver algunas de cuáles son. No pudimos medir más que 14 municipalidades, porque sí es un trabajo complicado hacer la medición, porque son bastantes aspectos que hay que evaluar. Entonces, este es un primer esfuerzo. Lo ideal sería ampliarlo a hacer la evaluación de, por ejemplo, las 262 municipalidades, o en su defecto, si el día de mañana pueden ser 50, no sabemos, pero ampliarlo a todas las municipalidades. Pero en este primer esfuerzo nos hemos quedado con este número de instituciones, con este número de alcaldías que se han
se han medido. Lo otro que es importante mencionar brevemente, antes de dar paso a los resultados, es que, como ya les adelantaba, esta monitoreo, esta medición, va sobre la transparencia activa, entendida como la obligación proactiva de los entes estatales de informar a la ciudadanía sobre su gestión y hacerlo de forma permanente, actualizada, suficiente, relevante, sin necesidad de requerimiento previo, es decir, la información oficiosa. Eso es lo que nosotros estamos midiendo, es decir, no medimos si la institución contestó una solicitud, cuántas contestó, cuántas denegó. Digamos, eso no lo medimos en esta investigación, solo medimos si en sus portales está la información que manda la ley. Y como les advertía al inicio, el artículo 10 de la Ley de Acceso establece las obligaciones básicas en materia de transparencia activa y en algunos casos amplía la Ley de Acceso a otros requerimientos para las instituciones. O sea, hay artículos específicos para instituciones específicas donde se les agrega otra información que por la naturaleza de la institución también deben de tener a disposición de la ciudadanía. Me voy a quedar... el último punto que les quería comentar es que sobre el tema de tener actualizada la información. En este caso, hay una obligación de las instituciones de mantener sus portales web actualizados con la información disponible según el nuevo lineamiento que se emitió en diciembre del año pasado, el lineamiento 1, donde se le indica a las instituciones estatales cómo y cuándo es que tienen que tener la información actualizada. ¿Sí? Aquí está el número de diario oficial, donde está este lineamiento 1 y, bueno, curiosamente este lineamiento aún al momento de hacer esta investigación no estaba publicado en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información, curiosamente. No sabemos si ahora ya está, pero cuando se hizo la verificación hace un par de semanas no estaba publicado. Pero, digamos, planteamos este tema del lineamiento 1 porque allí hay unas directrices para la publicación de información oficiosa y en este caso el artículo 11 de este lineamiento señala que deben de tener actualizado como mínimo cada trimestre la información oficiosa. Es decir, cada 3 meses la institución debe de tener actualizada su información y de hecho en algunos casos de la evaluación algunas instituciones tenían años de no tener actualizada la información. Entonces, eso es lo que demarca el lineamiento y en este caso, los meses en que deben de hacerse, que son los primeros 20 días hábiles del mes, para actualizar es enero, abril, julio y octubre. ¿Sí? Y en esa medida, nosotros tenemos la medición al diciembre, o sea, porque tendrían los primeros 20 días de enero para actualizar la información, que eso es lo que vamos a presentar. Posteriormente, y eso tenemos que evaluarlo con el equipo, podemos darle un seguimiento digamos, en el transcurso del año, a cómo está de nuevo la actualización de la información, si están cumpliendo con la ley. Pero vamos a presentar en esta oportunidad la información que tendría que haber estado actualizada a enero de este año. Bueno, me quedo por acá, doy paso a la licenciada Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional, para que nos comente de la metodología y de los resultados que se obtuvieron en la evaluación que se hizo. Gracias. Como les decía, gracias por su asistencia y el interés en este evento, ¿verdad? Y primeramente quisiera explicarles más o menos cuál fue la dinámica del equipo de Acción Ciudadana respecto de la metodología de investigación que se siguió para realizar el scorecard. Entonces, bueno, primeramente tenemos los aspectos generales y como objetivo, como ya lo decía Eduardo, nuestro objetivo principal es medir los niveles de transparencia, los niveles de cumplimiento de la publicación de la información oficiosa de ciertas instituciones seleccionadas.
Ese fue nuestro objetivo y pues ya Eduardo decía, como el instituto ha dejado de hacer estas evaluaciones, pues tuvimos a bien realizar un ejercicio similar a la evaluación que ellos hacen. Luego, ¿en qué nos basamos? Está el marco jurídico, ¿verdad? El marco normativo, que como ya decía Eduardo, del artículo 10 al 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece cuáles son la documentación que las instituciones tienen que publicar de forma oficiosa, es decir, sin que la ciudadanía la esté solicitando y que tiene que estar a disposición del público en general. También nos basamos en el lineamiento 1 y 2, que son los que lo emite el Instituto de Acceso a la Información Pública para que las instituciones sigan la metodología, la forma que tienen que publicar esta documentación, así como los plazos y cómo tienen que organizar ellos sus portales de transparencia. También respecto de la metodología, bueno, nuestra técnica fue básicamente primero a irnos a los portales de transparencia, observar cada una de las pestañas y luego documentar. Básicamente revisábamos toda la documentación que estaba en cada una de las pestañas para ver si cumplía con los lineamientos 1 y 2 del instituto y si estaba acorde a la ley también. Luego, en el marco temporal, como decía Eduardo, nosotros si bien hicimos este ejercicio entre los meses de febrero y marzo, pero nosotros evaluamos básicamente la obligación o la documentación que tenía que estar actualizada hasta diciembre del año 2022. Y nuestros criterios generales básicamente es lo que ya les comentaba, la ubicación, es decir, que la información estuviera en los portales de transparencia y que estos portales de transparencia estuvieran accesibles, que estuvieran actualizados a la ciudadanía en general. Luego, también evaluamos si los datos en estos documentos estaban completos, si estaban acorde a como dice la ley, que tienen que emitirse estos documentos públicos. Y luego el formato, que también aquí es importante que esta documentación fuera accesible al público en un formato que se pudieran ellos seleccionar los datos o para procesar o para que permita su uso posterior. Teniendo estos aspectos generales, ¿cómo fue que Acción Ciudadana implementó estos criterios de evaluación? Bueno, nosotros elaboramos un formulario en el que establecimos cuáles eran las obligaciones generales de todas las instituciones y obviamente hay unas instituciones que tienen otras obligaciones de información oficiosa y nosotros elaboramos este formulario que nos permitió ir verificando si cada una de las pestañas, si cada uno de los criterios o la documentación que establece la ley estaba en los portales de transparencia. Y así fue que dependiendo si cumplía o no, se fue calificando con la nota máxima de 1 punto. Y se iba disminuyendo acorde si esta información estaba incompleta o si no estaba. Entonces, la calificación final de cada una de las instituciones es por la nota máxima que pueden conseguir en cada uno de los formularios. Luego de llenado, y fuimos llenando el formulario por cada una de las instituciones, de las 52 instituciones. ¿Y qué es lo que se estableció dentro de este formulario? Bueno, ya el artículo 10 establece el listado de la información y la documentación que tienen que publicar. En ese sentido, nosotros lo clasificamos en 4 criterios, que es el marco normativo, la información financiera, y está el listado de toda la información financiera, la gestión estratégica y la transparencia y participación. Entonces, aquí nosotros establecimos 27 criterios. El formulario establecía 27 preguntas si cumplía o no cada una de esta documentación que tienen que publicar. Luego, existen otros estándares
para las instituciones en específico, como por ejemplo las municipalidades, que eran otros criterios que se le agregaban a los generales, que ya les explicaba antes. También está la Asamblea Legislativa, que por ley le establece otras obligaciones, igual a la Presidencia de la República, y el órgano judicial. Entonces nosotros a estas instituciones les agregamos cada uno de estos criterios especiales para evaluar si cumplían o no con el mandato de ley. También tenemos el Consejo Nacional, la Corte de Cuentas, que tiene pestaña en específico, bueno, este criterio, el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral. Estas son las instituciones que tienen unos criterios específicos para publicar información. Entonces, teniendo ya estos criterios y la forma en que la evaluamos en el formulario, también les quiero explicar más o menos cómo fuimos ponderando cada uno de los criterios de evaluación o los estándares que la ley les exige. Bueno, si el ítem o la obligación de información estaba completo, el máximo era 1 punto. Si este ítem estaba acorde a los lineamientos, si estaba actualizado y si estaba en el formato que los lineamientos del instituto exigen. Luego también ponderábamos 1 punto si había una declaratoria de inexistencia, pero justificable, o que la institución no estaba obligado a publicar dicha documentación, pero debidamente justificado. Esos eran los únicos 2 criterios por los que nosotros evaluábamos con la nota máxima de 1 punto. Luego está el ítem, si el ítem estaba sin formato, le bajábamos a 0.75, es decir, que la documentación no se podía reproducir, no se podía bajar o no se podía seleccionar o documentar. Luego está el ítem incompleto, que puede ser que no estén actualizadas las pestañas hasta la fecha o que no estaban conforme a como la norma lo exige. Y luego estos 3, cuando ya estábamos en nota 0, es que estaban totalmente desactualizadas las pestañas o estaba una inexistencia, si había un acta de inexistencia de la documentación, pero injustificada. Y luego, si el apartado o el criterio o no estaba ni siquiera la pestaña o no había documentación alguna. Esos eran los 3 criterios por los que evaluábamos con la nota mínima 0. Y luego, teniendo ya la evaluación de cada uno de estas instituciones, los clasificamos dependiendo del grado de cumplimiento. Entonces, en color rojo vamos a observar todas las instituciones, las agrupamos por instituciones dependiendo del nivel de cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento, y es así como podemos observar que en rojo están todas las instituciones que están por debajo del 50%. Luego en cumplimiento regular está en amarillo, que es del 51 al 80% de cumplimiento de la información oficiosa, y en verde el cumplimiento alto, es decir, del 81 al 99%. Y en azul se iban a ubicar a las instituciones que cumplieran el 100% de la información requerida legalmente. Entonces, ¿y cuáles fueron estas instituciones seleccionadas? Bueno, nosotros primero escogimos los órganos fundamentales, que es el órgano ejecutivo, legislativo y presidencia de la República. También seleccionamos a los 17 ministerios pertenecientes al órgano ejecutivo, y de las instituciones autónomas nosotros seleccionamos primero, nuestro criterio era las que tenían mayor presupuesto asignado en este año y las que por ley tienen obligaciones especiales, como les establecía en las láminas anteriores. Luego, las instituciones de control también las seleccionamos básicamente a todas: el TEC, la PDDH, la Corte de Cuentas, la FGR, el Instituto y la PGR.
Y de las municipalidades nosotros seleccionamos a las 14 cabeceras departamentales. Entonces, teniendo estas 52 instituciones, los resultados son estos. Si podemos observar, el TEG es el que tiene mayor calificación con un 94% de cumplimiento, y como último lugar es una municipalidad que es de San Francisco Gotera. De los órganos fundamentales podemos observar que en el número 13 está la Asamblea Legislativa con un 62%, el órgano judicial en el número 13 con un 62% de calificación, es el mayor de los órganos fundamentales, es el que obtuvo mayor calificación. Luego sigue la Asamblea Legislativa con un 43% y finalmente Presidencia de la República con un 29% de cumplimiento. Si observamos, la mayoría de instituciones se ubican entre el 60 y 30% de cumplimiento. También la alcaldía mejor calificada fue la de Usulután con un 80%, y las autónomas, el INPEP y el CNR, obtuvieron 87% de cumplimiento. Cabe recalcar que el INPEP va a ser reemplazado por el ISP para este año. Luego, los resultados conforme al género o los titulares, el género de los titulares de cada una de las instituciones. Como podemos observar, del 52 instituciones, solo 10 están a cargo de mujeres, o los titulares de esas instituciones son mujeres, es decir, el 59% de la muestra. Y luego las demás 42 instituciones están a cargo de hombres, conformando el 80%. La mayoría de las instituciones lideradas por mujeres se encuentran en las posiciones intermedias, y luego el comparativo, hicimos un comparativo entre cuál era el promedio de las instituciones lideradas por hombres y las instituciones lideradas por mujeres, y obtuvimos que las mujeres obtienen un 54% de cumplimiento de la información oficiosa, y luego con un 44% los hombres. Luego quisiera comentarles más o menos los resultados a partir del tipo de institución. Primero tenemos las municipalidades. Dentro de las municipalidades podemos observar que 6 de estas 14 cabeceras que escogimos están por sobre un 50%, y las 8 restantes están por debajo de un 38%. Y el promedio de cumplimiento entre las municipalidades es del 37%. Luego tenemos los órganos fundamentales. De los órganos fundamentales, como ya les comentaba, el que mejor obtuvo, o el que cumple un poco más con información oficiosa, es el órgano judicial. Y por último está la presidencia con un 29%. El promedio de los órganos fundamentales es del 44%. Y se puede observar acá que tanto las 14 cabeceras como los órganos fundamentales no se observa ninguna mujer como titular de las instituciones. Luego, los entes de control, como ya les comentaba, el TEG obtuvo 94% de cumplimiento, y la fiscalía es con la nota más baja, con un 18%. Dentro del promedio de estas instituciones, podemos observar que obtienen un 51% de cumplimiento, y luego tenemos las instituciones autónomas, que son de las que obtuvieron mejores notas en general, y de estas 9, de las instituciones seleccionadas, 9 se ubican entre la posición 2 y 25. Como ya les comentaba, el INPEP y el CNR obtienen 87% de las instituciones, y es curioso que, el DOM y la UES con un 34 y un 31% de cumplimiento. Entonces, aquí les quería comentar más o menos que es curioso cómo la DOM obtiene de las notas más bajas en las instituciones autónomas seleccionadas, porque
bueno, el año pasado obtuvieron la certificación antisoborno 37001 y dentro de esta certificación dicen que las instituciones tienen que cumplir con niveles de transparencia activa y lastimosamente ni siquiera puede cumplir la DOM con la información oficiosa. Entonces es curioso cómo es que tiene esta certificación y al final no está publicando la información que la ciudadanía necesita. Luego, y que se posiciona en las últimas posiciones de las instituciones autónomas. Luego el promedio, como ya les comentaba, el promedio de las instituciones autónomas es del 59%, que son de las más altas, del promedio más alto entre el tipo de institución. Y dentro de, entre los 7 entes de control y las 11 autónomas presentadas en esta lámina, solo se puede observar que son 4 instituciones a cargo de mujeres. Y dentro de los resultados de los ministerios podemos observar que el medio ambiente y recursos naturales es el que obtuvo mejor nota con un 86% y el de menor calificación es el Ministerio de Educación con un 15%. El promedio de los ministerios es de un 44%, es casi similar a las municipalidades. Y dentro de los ministerios se observa que de los 17, solo 5 están a cargo de mujeres. Aquí establecimos los promedios porcentuales. Como resultado, lo que les decía, las autónomas son con la mayor calificación. Luego están los entes de control con un 51%. Luego los órganos fundamentales con un 45%, los ministerios con un 44% y las municipalidades con un 37%. Dentro de las mujeres y hombres, las mujeres cumplen con un promedio de 54% y los hombres un 44%, y el promedio general de todas las instituciones, de las 52 instituciones, es un 45%. Y luego, si nos fuimos también a observar los resultados dependiendo del tipo de información, es decir, de los 27 criterios que les establecí en la lámina anterior, en las láminas de inicio, nosotros calificamos cuál era la documentación o la información que más cumplían las instituciones. En ese sentido, podemos observar que la información de la oficina, de la unidad de acceso a la información de cada institución es la que más cumplía con un 89%. Y en último lugar, o el de menos cumplimiento en general de todas las instituciones, era la participación ciudadana. Y dependiendo del criterio, de la clasificación del tipo de información, así podemos observar que dentro de los criterios del marco objetivo, la información financiera, la gestión estratégica y la transparencia es con un 57% de cumplimiento. Pero ahí cabe recalcar que en el listado se conforman con varias documentaciones, no necesariamente con la participación o la rendición de cuentas, la participación ciudadana o la rendición de cuentas. Es por eso que obtiene este 57%. Aquí hay más documentación que conforma este promedio. Y la de último es la gestión estratégica. También es curioso de que el presupuesto, las adquisiciones y contrataciones y el plan operativo anual son de las últimas posiciones o son la documentación que menos las instituciones cumplen. Y esto es lamentable porque es parte de la documentación que al ciudadano le permite saber en qué sentido van cada una de las instituciones. Entonces, si no tenemos ni siquiera acceso a eso, no sabemos cómo es que están operando las instituciones o en qué sentido están aplicando los recursos, ¿verdad? Y luego les dejo para las consideraciones finales a Eduardo y muchas gracias por la atención. Bueno, gracias a la licenciada Graciela Ayala por los datos de este resultado de la evaluación del cumplimiento de la transparencia activa por parte de las instituciones estatales y también las de gobierno municipal. De estos datos podemos sacar
varias conclusiones, pero nosotros queremos plantear 4 que nos parecen más importantes. La primera es que si bien la obligación legal establece que las instituciones deben actualizar la información oficiosa, encontramos que existen instituciones que dejaron de cumplir la actualización de la información desde el año 2018-2019, o sea, desde ahí no han actualizado. Estamos hablando de rezagos de cerca de 4 años en la actualización de la información. Entonces eso, uno podría entender que tengan actualizado de hace 6 meses la información, pero ya no es entendible ni atendible tampoco que haya retraso en instituciones de más de 4 años, que no se publique información, que no se actualice. ¿Sí? Ese es un primer punto. Lo otro que queremos destacar es que las municipalidades son las que tienen el menor porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia activa. Algo que ya también el Instituto había revelado cuando hacía estas evaluaciones. Las municipalidades tendían a salir con menor resultado. Acá podría ser en parte falta de recursos, también podría explicarse por un tema de falta de capacitación, de información sobre el cumplimiento de la ley. Habría que indagar cuáles son las razones que hacen que las municipalidades digamos, salgan tan bajo en la evaluación. Y esto que no hemos incluido a todas las alcaldías. O sea, aquí creo que hay que llamar la atención. Estamos hablando de las cabeceras, que son las que pueden tener más recursos para la gestión pública. Ya imaginemos las alcaldías que tienen pocos recursos y ahora sin FODES, entonces eso puede ser todavía más complicado que accedamos a información de las municipalidades, porque o sea, no van a tener absolutamente nada actualizado en su portal de transparencia. También de las instituciones principales, llama la atención que el órgano, la Presidencia de la República, tenga solo el 29% de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, teniendo en mente que el promedio es de 45%. O sea, tampoco decir que es un promedio alto, sino que tenemos de las 52 evaluadas, más o menos un 42% de cumplimiento, pero la Presidencia tiene solo 29%, o sea, y siendo un órgano fundamental, pues eso llama la atención. Y lo último que queremos destacar es un llamado al Instituto de Acceso a la Información, que retome estas evaluaciones, que haga pública la última que evaluó, que realizó, perdón, y que no dio a conocer. Eso sería importante para mantener, digamos, el tema de transparencia, mantener informada a la ciudadanía de cómo se está desarrollando la gestión pública, porque como nosotros decimos, si todo lo estamos haciendo bien, ¿por qué vamos a ocultar información? Entonces el instituto sería importante que retome esta labor, verifique el cumplimiento de las obligaciones y tome las medidas pertinentes dentro del marco de la ley para que las instituciones publiquen la información que la ley manda. Entonces esos son los resultados del scorecard, ya se los hicieron llegar a los amigos y amigas de la prensa, a ustedes. También se les ha dado un código QR donde pueden descargar el informe. Y solo para terminar, como Acción Ciudadana tiene el mapa de riesgo de corrupción, entonces con estos nuevos datos, el mapa igual en el tema de transparencia, ahí está el tema de transparencia, mantiene en el nivel de alerta en rojo. O sea, para nosotros, el que en promedio las instituciones tengan un 40% de cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y que tengamos instituciones fundamentales con bajos porcentajes sin información actualizada, significa elevar el riesgo de corrupción, porque no se da a conocer información que puede revelar alguna irregularidad en la gestión pública. Entonces, que no tengan esa información, y ya como lo señalaba la licenciada Ayala, la que no se tiene es compras, adquisiciones, adquisiciones, presupuestos, planes operativos, eso es lo que no se tiene. Y esa es la información que nos puede revelar alguna situación irregular, el tema de las compras, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros mantenemos el nivel de alerta en rojo para la ocurrencia de la corrupción. Aquí, si ustedes también quieren entrar al mapa, le dan clic en el tema de transparencia y ustedes van a encontrar acá abajo
el scorecard, aquí está, ustedes entran acá a transparencia, aquí está la bandera roja y aquí está el informe. Esta presentación ahí está para que ustedes la puedan obtener, y si en caso quieren más información, digamos, a los amigos de la prensa, amigas de la prensa, también les podemos proporcionar más información de las evaluaciones, o sea, en qué falló cada institución, si en caso ustedes lo requirieran. Entonces, eso es lo que les queríamos presentar esta mañana, cómo está el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, y como les decíamos, vamos a evaluar si es pertinente en unos 6 meses volver a hacer este ejercicio para ver si dar estos resultados tuvo alguna incidencia en la institución, si cambiaron, si mejoraron, o si se mantiene la misma situación. Entonces les queremos agradecer su asistencia y quedamos abiertos a preguntas si en el caso las surgieran. Muchas gracias. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del Scorecard Transparencia Activa 2023. Este documento está disponible en www.accion-ciudadana.org.